Buenas noches. Dedicamos esta picota a la entrevista. Entrevista a un político que esta semana pasada fue actualidad en el Congreso de los Diputados, que lo es también por la carta de adiós a la política local que hizo pública entre sus más allegados y por otros temas también de política actual y nacional que trataremos con él. Esta noche entrevistamos a Pedro Acedo, que es el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mérida y también diputado en el Congreso de los Diputados, nunca mejor dicho. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. A esta casa, Televisión Extremeña. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada, justamente el jueves, fuiste protagonista en la comparecencia que realizó el ministro Ábalos, a petición propia, sobre las inversiones del ferrocarril o del tren en Extremadura, y pediste la dimisión del ministro. ¿Por qué? Sí, la verdad es que yo no tenía previsto pedir su dimisión. Lo que pasa es que como él compareció en el Congreso a petición propia y solo empezar, y durante todo el tiempo que duró su intervención, lo que hizo fue echarle la culpa a otros del fracaso del ferrocarril en Extremadura, sobre todo del de alta velocidad, y el otro igual. Demostró no tener ni una pizca de humildad, porque si el ministro empieza a decir, bueno, pues ha habido crisis, todos hemos tenido la culpa, en fin, de otro talante, yo no pido su dimisión. Entonces, como vi que estaba perdido, como vi que lo que quería era echar balones fuera, como dijeron otros partidos, y vi que además mintió de forma descarada, como puedo demostrar y como creo que le demostré, no tuve más remedio que decir que se fuera, pero que si se iba por Extremadura no se montara en tren. Es decir, que de alguna manera me vi obligado, no tenía otra salida que decir que se fuera. Y se lo tenía que decir y se lo dije, claro que sí, demostrándole antes de qué había pasado con nuestro tren. ¿Qué es lo que había pasado? Que aquí no solo había un culpable y que además yo, que no había hablado todavía, no le había echado la culpa a él, no le había echado la culpa al ministro actual, no le había echado la culpa a nadie porque no había hablado. Fue él el que con datos falsos fue desgranando la historia del tren, sobre todo de alta velocidad, y se lo olvidó todos, se olvidaron todos los años donde no se invirtieron, todos los años donde no se cumplió, y de alguna forma también me vio obligado a enseñarle la promesa que hizo su partido, que hizo ni más ni menos que la vicepresidenta del Gobierno aquí en el Palacio de Congreso, que dijo que el AVE estaría en el 2010 y que la estación de Mérida estaría en el 2010. Y todo el mundo de Mérida, del PSOE de Mérida, aplaudiendo. 2010, estamos en el 2019, ¿no? Ante esa falta de humildad, porque fue el Partido Socialista, yo no le echaba ni le puedo echar la culpa a él personalmente, que lleva 7 meses. En eso lleva razón, en lo personal. Yo en 7 meses puedo hacer lo que puedo hacer. Ha podido hacer mucho más, porque entre otras cosas no ha licitado lo que estaba presupuestado, o sea, 380 millones de euros. Eso sí lo ha podido hacer, pero no todos los males de nuestro ferrocarril en absoluto, porque eso no se lo cree nadie, ni yo tampoco. Pero por mentiroso le pedí la dimisión. Nos alegra porque en esta mesa, digo, no es que nos alegre que haya solicitado la dimisión, sino que nos alegra que los diputados extremeños en el Congreso pues tengan iniciativa al respecto sobre el tren extremeño. En esta mesa hemos dicho en varias ocasiones que los diputados extremeños deberían hacer de alguna manera fuerza en común por reforzar las inversiones, por asegurar las inversiones del ferrocarril en Extremadura. En este sentido, tengo entendido que el Grupo Parlamentario Popular va a presentar una PNL, una proposición no de ley, sobre el tren extremeño. ¿Es así? Sí, se hacen muchas cosas. No siempre salen en los medios de comunicación. En este caso, ya le digo que aquí no llegan. En este caso, el ministro, con, en mi opinión, mucha ratonería, mezcló hizo o presentó 8 temas diferentes. Cercanía, o sea, la comparecencia era un refrito de muchas cosas que prácticamente en los medios de comunicación ha pasado desapercibido, ¿no? Hoy en Uno Nacional sí que, ayer en el ABC salió una página entera con los datos. El periodista lo estudió bien, con los datos,
que tengo que decir. Acerca de la inversión es verdad, de los gobiernos socialistas y del Partido Popular. La inversión de todos los años, lo presupuestado, lo invertido, y efectivamente el periodista independiente da mucho más la razón a lo que decimos nosotros que a lo que dice Ábalos en cuanto a la inversión, que además no tiene mucho recorrido y además no vale para nada de decir usted no invirtió lo que tenía que invertir, usted tiene la culpa. Eso no vale ya para nada. Es decir, que si uno va y habla con cualquier persona que le gustaría viajar en tren o que tiene pensado viajar en tren y lo que hace es, bueno, pues dejaos ya de echaros las culpas y arreglar lo del tren. Eso es lo que quiere el extremeño y eso es lo que queremos todos. Por lo tanto, eso tiene poco recorrido, el echar culpas de unos a otros. Pero la verdad es que el ministro lo que hizo fue eso, ¿no? Y reitero que menos trascendencia esa comparecencia de si hubiera sido solo para hablar del tren de Extremadura. Yo creo que los problemas que tenemos en el tren en Extremadura merecía una comparecencia exclusivamente para hablar del tren en Extremadura. Además, es muy normal que en comparecencias importantes sea solo para algo en concreto. Mañana yo tengo también digamos una convocatoria de un ministro, el de Cultura, para hablar, y hablas solo de un tema. Si mezclas 8, pues pasa lo que pasa. En ese caso mezcló también sobre todo lo del taxi. Que, claro, sobre la PNL, ¿cuándo se va a debatir? No lo sabemos, ya lo hemos presentado, la hemos registrado. ¿Y en qué sentido sobre el tren en Extremadura? La PNL es cosas que vamos a proponer, no la comparecencia de un ministro que da sus explicaciones y se va corriendo o se esconde o la mezcla con otra cosa, como ha sido el caso, mezclándola con los problemas del taxi. Entonces, claro, pues... pero es igual. Nosotros, en contra de lo que algún tertuliano que viene a la televisión dice, ya está bien que haga algo, no se sabe lo que hacemos, ese señor que dice eso u otro. Yo le puedo demostrar lo que hacemos, lo que no hacemos, las propuestas que hacemos todas las proposiciones que nos caben en el tiempo legislativo. Y en este caso, efectivamente, vamos a hacer esta PNL, esta proposición no de ley, para proponer cosas concretas, no la comparecencia de explicaciones que ha hecho el ministro. Está muy bien, pero ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? No ya porque esto sea un escándalo y seamos el hazmerreír de toda España, que lo somos. Un día porque las ovejas paran el tren, tampoco iría muy deprisa el tren, me imagino, si no tuvo ningún accidente con las ovejas, porque a la velocidad que va o puede ir, pues es lógico que no tenga accidente con las ovejas, ¿no? Pero no solo por eso, sino porque otro día no hay luz, otro día se quedan sin gasoil, otro día, en fin, un desastre. La solución, como se sabe que ha expuesto el ministro, sobre todo, es poner más mecánicos en los vagones. Entonces eso como parece de risa, ¿no? Como parece de risa. Y la verdad es la que es. Aquí ha habido un partido que se ha dormido completamente, ha sido el Partido Socialista o los gobiernos del Partido Socialista. Y yo quiero dar un dato porque tampoco con esto se avanza mucho. En el año 2003, está en hemeroteca y lo sabe todo el mundo, en el año 2003 José María Aznar, Rodríguez Ibarra y el gobierno portugués en Figueira da Foz, en Portugal, acordaron que el tren de alta velocidad que uniría las capitales europeas Madrid y Lisboa, a su paso por Extremadura pasara en las ciudades de Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia y Navalmoral. Se acordó y se empezó a trabajar. 4 meses después se licitaron los dos primeros proyectos, no obras. Y 3 meses después empezó a gobernar el Partido Socialista. 2004, Rodríguez Zapatero. Esa es una realidad que poco hay que correr para saber que esa es así. ¿Quién estuvo gobernando hasta el 2011? ¿No? Yo creo que todo el mundo lo sabe. Rodríguez Zapatero estuvo gobernando hasta el 2011. ¿Qué se hizo hasta el 2011? Datos del Ministerio, ahí están, 2004 0, 2005 0, 2006 1,6. Reitero que hoy un periodista independiente da las cifras de las inversiones, de lo presupuestado y después de lo licitado.
estos datos los di yo al ministro porque son reales. Reitero que están en todos los medios que quieran. En cuanto a cantidad invertida del tren de alta velocidad en Extremadura, 416 millones en el periodo de 2004-2011 que yo decía anteriormente, de Rodríguez Zapatero. Pero no podemos decir, yo llevo 7 meses como hace el ministro Ábalos. No, no, esto no es un proyecto para un ministro, sino para todo un proyecto de gobierno y de oposición y de Estado, si se quiere. Y de 2012 al 2017, muchos menos años, hay 691 millones invertidos. Es que esto no tiene vuelta de ojo. Esta es la realidad. Y lo ejecutado, estamos exactamente igual. De lo ejecutado, según lo presupuestado, el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista ha invertido el 24% y los gobiernos del Partido Popular el 67,8%. Esto es una realidad. Pero dicho esto, que es verdad, por crisis, por dejadez, por lo que se quiera, y que en el 2004 empezó a gobernar Zapatero y después se invirtió nada, y que además el último ministro del Partido Popular, Íñigo de la Serna, tenía el beneplácito también incluso de Fernández Vara, de todo el mundo, pues estaba haciendo las cosas bien, estaba licitando, llega otra vez el PSOE y para otra vez. Entonces esto ya no se puede parar, yo no lo voy a dejar. Yo, en este caso, soy como un masín que ha mordido presa y no la voy a soltar. La presa es el tren. Aunque los raíles están duros, no la voy a soltar. Por oposiciones no de ley. Mi partido, tanto en Extremadura como en la dirección nacional, como la dirección del grupo del Congreso, me ha dicho que sea yo el que lleve este tema y yo no lo voy a dejar. Si tengo que dejar otros temas, los dejaré. Pero voy a estar hasta el último día. También con la parada en Mérida. Pero al ser diputado provincial, regional si se quiere, no quiero ser excesivamente localista. Yo defiendo a toda Extremadura y el tren pasa por toda Extremadura. Pues en esa también podía reivindicar la estación de Mérida, las inversiones. Que por cierto, Adif ha publicado la ejecución, bueno, la licitación, mejor dicho, de 9 millones de euros para las estaciones actuales de Badajoz y Mérida, para adecuarlas a la alta velocidad. Eso tiene un programa solo o varios programas para que expliquemos qué nos dijo Adif en su día, a unos y a otros, que nos dijo a los diferentes alcaldes, a unos y a otros, qué se puede hacer todavía o qué no se puede hacer. Si el fondo de saco es lo adecuado para cuando tengamos la alta velocidad, pensando en el futuro, porque en el retraso que tenemos ya lo conocemos, ya lo sabemos, ya sabemos lo que han dicho uno y lo que han dicho otro, ya sabemos, además, otra cosa, y es que los alcaldes no tienen competencia, pueden chillar, pueden dar voces, pueden presionar, pero en algún caso te la juegan. Eso sí, no hay que dejar de hacerlo, algo se podrá sacar, pero no tenemos la competencia. Incluso tampoco los gobiernos de la Junta de la Comunidad Autónoma tienen competencias para decidir, ¿no? Por lo tanto, tenemos que avanzar y la proposición no de ley que me preguntaba antes va en ese sentido. Nos olvidamos de dimisiones, porque también le dije en ese momento que, claro, que yo no lo consideraba muy legítimo, apoyado por quien estaba apoyado, por los amigos de la ETA, por la derecha. Sí, dijo bilduetarras, un término que después retiró, ¿no? Sí, no era mío. No, retiré en plan para decir lo mismo. Retiro bilduetarra, porque es una frase que yo se la he oído a Alfonso Guerra en una entrevista en la cadena COPE hace 4 días. Dijo esa palabra concreta, bilduetarras y esa gente. Dijo eso en concreto. En esa comparecencia, lo que sí trascendió, al menos aquí en Extremadura, fue el rifirrafe con Rufián, con el diputado de Esquerra Republicana. Sí, era un poco por lo mismo. Es decir, que no le gustó que le dijera, según él, a sus amigos de bilduetarra. Entonces, digo, yo lo retiro. Pero la verdad es que no lo retiré. Yo lo dije, los amigos de ETA, que es exactamente lo mismo, bilduetarra, filoetarra. Es decir, son los amigos de la ETA, pero además que ellos no lo ocultan. No fue ningún insulto. Y incluso, aunque este individuo de RC, que no me acuerdo cómo se llama a veces, el Rufián, pues arremetió y sacó yo un vídeo de la presentación en Mérida de nuestra candidata, que la van a hacer muy conocida, por cierto. Sí, sí. Sin venir a cuento, si estábamos hablando del tren, si era la comparecencia del ministro, y sacó con toda la cara del mundo el vídeo para insultarme y decirme machista y esas cosas. El mayor insultador del reino. Yo no quiero insultarlo, no insulté a nadie, ni al ministro ni a nadie. Solo le dije
Sí, poco español, anti-español, muy independentista, pero todos los meses iba a cobrar a España, ¿no? Es lo que viene a decir. Por cierto, sobre precisamente esas declaraciones en la presentación de Pilar Nogales en el Templo de Diana, ¿se arrepiente de haberlas dicho? No, o al menos no haberla completado como Los que tal. estuvieron allí supieron y saben perfectamente que se ha sacado del contexto, incluso ha habido corta y pega, ¿eh? Es decir, que... en nuestro vídeo no, ¿eh? No, sí ha habido, sino que se compara. En nuestro vídeo no. Y en todo caso, si yo fuera así, yo pensara que las mujeres tenían que estar, porque eso fue lo que dijo la Sexta, la televisión nacional, esa fue la conclusión de que yo era un machista que venía a decir más o menos que las mujeres tenían que estar en los bares y los hombres, los hombres en los bares y las mujeres pues en sus casas con los hijos. Eso nada más lejos de la realidad que yo dijera eso. Nunca mencioné la palabra mujer u hombre, sino que una persona no era conocida si no estaba en la calle, si no está, si quieres, en el fútbol, en los toros, en los bares, tomando vino, que es lo que dije. Y añadí que ahí es donde hubo la mala interpretación, como lo que hay que hacer. ¿Por qué dije yo eso? Lo que hay que hacer. Entre otras cosas porque es verdad. Porque a mí Pilar me dijo que ella estaba en su trabajo y después de su trabajo estaba con sus hijos, y a mí eso me parece perfecto. Y si en lugar de estar con sus hijos está en los bares, ¿cómo me puede parecer? Si a ella le parece bien, a mí también me parece bien. Es decir, se puede sacar del contexto lo que le dé la gana. Pero si yo fuera de esa manera, tampoco pasa nada. Cada uno puede pensar como le dé la gana. Porque si uno puede pensar que es bueno que una persona, en lugar de estar en un bar, esté con sus hijos, pues yo no sé si eso es bueno o malo. Pero aplicado a los dos sexos. Pero eso es que no había sexo ahí, eso fue un invento de la Sexta. De hecho, allí nadie, en ese momento, nadie entendió que yo hablaba, porque no hablaba, ni era una cuestión de sexo, sino de desconocimiento de una persona que se le conocía. No era una cuestión de sexo, que yo no la mencioné. Si llegase su marido, por ejemplo, el candidato, hubiera dicho lo mismo. Si su marido me hubiera dicho a mí, Pedro, yo no soy muy conocido, porque llevo en Mérida 17 años, pero yo no voy a los bares porque tengo hijos que le tengo que dar clase por la noche, que más a hombre que mujer. Pero en fin, se sacó del contexto, por lo tanto no tengo que, en todo caso, echarme la bronca a mí mismo, pero no por decir lo que dije, sino por no explicarlo con más detalle, ¿no? Como estoy haciendo ahora aquí. En definitiva era una presentación y yo lo que quise era echarle una mano a Pilar, no otra cosa. ¿Y qué le parece la candidata, Pilar Nogales? Una persona que no está dentro del círculo de confianza del Partido Popular de Mérida. Me parece muy buena candidata, porque Mérida es una ciudad cosmopolita, Mérida es una ciudad grande, Mérida no es el Carrascalejo, con todos los respetos con el Carrascalejo, pueblo al que voy casi todas las semanas en bici, paso por allí y paro allí en la fuente, ¿no? Pero no, el Carrascalejo ni es un pueblo pequeñito, sino es una ciudad grande. Y lo de menos de dónde se sea, si se es de aquí o no. Los dos alcaldes de los que ha habido en Mérida no nacimos aquí, ni Ángel Calle ni yo. Cierto. Y no pasa nada, ni eso quita, ni eso pone. Sí son sus hijos, y sí está ella viviendo aquí hace 17 años. Además ha pasado desapercibido, que a mí no, y lo dije también en la presentación, cuando los 6 años que ha estado de su delegada del gobierno, ha estado viviendo en Mérida, allí en la zona de las Abadías, que vive. Ahora, que no es, digamos, que de los que se suelen reunir en la plaza de España y pasea por la calle Santa Eulalia, pues será verdad, porque tampoco era candidata, tampoco era concejal y tenía esas obligaciones. Tenía otras que las ha cumplido, y no voy a decir lo mismo que dijo la otra vez en la presentación. Así os va a pedir otra vez la Sexta, el corte, y vamos a seguir RQR. No. Bueno, pero de todas maneras, lo que se ha sentado candidata. mal es en parte de su partido. De hecho, se ha producido la baja de uno de los concejales del grupo municipal, de Daniel Serrano, precisamente por la forma en la que se ha elegido a la candidata. Bueno, esto de elegir la forma, habría mucho que hablar. El Partido Popular no es Podemos, que yo sepa, y en Podemos ya se está viendo cómo los eligen y lo que pasa con las elecciones, ¿no? Yo no sé si hay malestar por eso, y en el caso de Dani, que es amigo mío, lo era y lo seguirá siendo, obviamente, aparte de las ideas que cada uno tenga, o si entiende que se acercan más las ideas de un partido más de derecha,
nada que decir. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros, u otras cuestiones que él puede decir si le parece que no voy a ser yo, pero no creo que sea por el hecho de cómo se ha elegido la candidata. Yo no creo que sea. Bueno, que sea lo dijo. eso. Ahora, siempre se crean tensiones a la hora de elegir cualquier candidato. Eso es una realidad. En Mérida y en casi todos los sitios, o depende del momento. Si uno es alcalde, normalmente a los alcaldes se les dice que si quieren que se presenten otra vez, casi siempre y en casi todos los partidos, ¿no? Pero en otras circunstancias, o cuando alguien, como es mi caso, cumple un ciclo local, como es en Mérida, mi caso, reitero, pues surgen digamos, algunas tensiones más, pero nada más. Quien elige el candidato en Mérida según los estatutos es quien lo elige definitivamente es el comité regional, el comité electoral regional. Y bueno, antes habla mucho. Y lo referenda el nacional, ¿no? En el caso de Mérida por ser capital autonómica. Sí, después nacional, regional y después nacional y se habla con toda la gente que se puede, ¿no? Pero le hubiera gustado que el candidato que hubiera presentado Pedro Acedo fuese el candidato del PP a la alcaldía de Mérida. Para mí, cualquier candidato que presente el partido somos todos. Uno podemos estar. Yo no creo que haya un candidato que toda la gente de un partido esté de acuerdo al 100%. No me lo creo, nadie, es imposible, ¿no? Entonces, se pueden sacar tres pies al gato, ¿no? Unos y otros. Pero yo sé que hay candidatos, o todos los candidatos de otros partidos, compañeros suyos no les gustan. O sea, eso es así. Pero si los órganos, que para eso están, deciden una persona, pues todos con esa persona, todos los que seamos del partido, todos con esa persona. En el fondo es que muchos pueden ser los candidatos, que no es fácil saber ni averiguar si uno va a dar el mejor resultado posible para ganar elecciones y después hacer las cosas bien. Yo sé que esta señora, Pilar Nogales, es una garantía. Ha tenido responsabilidades públicas y las ha defendido muy bien. También conoce el ámbito municipalista. Cierto es que, siendo concejal, que hacía las labores de alcalde muchas veces de un pueblo ya grandecito como Fregenal de la Sierra, que de esto ha pasado ya bastantes años, tiene experiencia, licenciada en Derecho. Bueno, yo creo que es una persona que puede ser muy buena alcaldesa, en mi opinión, muy buena alcaldesa. ¿Esta circunstancia ha influido en la decisión de Pedro Acedo para decir adiós a la política local? No, porque yo lo tenía pensado, que esa iba a ser mi decisión desde un principio. Lo hablé en muchas ocasiones con el presidente, dije siempre que buscáramos una persona la más adecuada, pero yo tampoco voy a estar dándole señales a nuestros adversarios, como es lógico, a través de los medios de comunicación. Es una cosa interior, que cuando se decide también por órganos interiores, cuando se decide se hace público para que todo el mundo la conozca. Pero desde hace bastantes años tenemos en la cabeza esa situación de que en un momento determinado elijamos a otro candidato, y siempre lo he estado pensando así. Son muchos años, ya se sabe. Me parece que llevo casi 28 años en el ayuntamiento. Nadie ha estado tanto tiempo en el ayuntamiento, ni nadie ha estado tanto tiempo de alcalde desde la democracia. Yo creo que ya está bien, que he cumplido esta etapa local. He dado todo lo que he podido y bueno, la ciudad está ahí. Unos dirán una cosa y otros dirán que otra. Algunos, incluso los que vienen aquí, pues no sé por qué tienen ese odio en contra de mí, pero allá ellos, lo respeto como a todo el mundo. La ciudad está ahí y algunos dirán una cosa y otros dirán otra. La verdad solo tiene un camino, y quien ha transformado la ciudad le ha dado la vuelta como un calcetín y le ha hecho de un pueblo una gran capital. Todo el mundo lo sabe, ha sido un gobierno, que ha sido el gobierno del Partido Popular, y eso, yo sé que eso es así, y esa es una activación importante en todos los sentidos. Pero todo tiene su fin. ¿Cuál va a ser el futuro político de Pedro Acedo? Bueno, el futuro está ahí. Yo tengo, digamos que mi nómina, ¿no? Mi trabajo en la política como diputado nacional. Mañana no sabemos qué pasará, nadie lo sabe, es decir, salvo Pablo Iglesias. Lo digo salvo Pablo Iglesias, lo digo Pablo Iglesias, que no quiero
meterlo en este fregado, pero de vez en cuando sí pienso, cuando se compra una vivienda de 600.000 euros con el sueldo de diputado, porque el sueldo suyo de profesor universitario parece que eran 1.000 y algo de euros, 1.600 euros. Digo, como no sea diputado, para pagar las 600.000 euros tendrá que correr. No sé si habrá otra tuerca, digo, por televisión, que le pueda pagar ese dineral que hace falta para pagar esos 600.000 euros. Digo que salvo alguno que puede pensar que va a estar diputado y va a ganar ese sueldo toda la vida, no es mi caso, nunca fue mi caso. Siempre pensé que en un momento determinado podía volver a mi trabajo habitual, como autónomo, como empresario. Lo que pasa es que es verdad que sin darnos cuenta apenas vamos cumpliendo años. Y digo, hombre, pues hace 3 días que he cumplido 64 años, ya no tengo 30 años, 30 y pocos años como cuando empecé de concejal en este ayuntamiento, ni 39... Quedará poco para la jubilación, ¿no? Sí, y eso que no se pensaba nunca, de vez en cuando se piensa cuando ya va uno por los 60 y tantos años, ¿no? ¿Significa entonces eso que será un adiós a la política en el caso de que se vuelva a convocar elecciones? No sabemos cuándo, porque esto es una incertidumbre. No dependemos de nosotros mismos. Yo me siento bien, y la gente que está a mi alrededor y la dirección del Partido Popular creo que me ve bien y me encomienda trabajos en las comisiones en las que estoy, fomento, cultura, trabajo y seguridad social, que soy vicepresidente, es decir, que confían en mí. Intento desarrollar mi trabajo, intento darlo todo, pero no estoy pensando, si es esa tu pregunta, en la retirada ya de la política. En ese sentido no estoy pensando, sino ayudar al centro derecha liberal en todos los sentidos, pues creo que es lo mejor que puedo hacer por los míos, por la sociedad, por mis amigos, y creo que es el mejor sistema para ir mejor y funcionemos todos mejor. Y una última pregunta, porque se nos ha acabado ya el tiempo. Hablando de centro derecha liberal, ¿qué le parece que compañeros suyos se hayan pasado a Vox? En el caso local, Daniel Serrano, lo hemos conocido, y nacional, el Pelayo Gordillo, no y en el nacional no digamos. Sí, en todos los sitios, pero siempre ha pasado, ¿no? Cuando surge Podemos y crece Podemos, ¿qué vasos comunicantes eran esos en ambos, con el PSOE, con Podemos? Y digo vasos comunicantes porque sí, porque ahora cambian unos a otros. Antes fueron del PSOE a Podemos, ahora parece que de Podemos otro grupo son del PSOE, y del PP la gente pues a veces se cansa, a veces también se va a otros partidos nuevos porque el Partido Popular ha cometido errores, que los ha cometido, y ahí surgió también Ciudadanos y ahora Vox. Yo creo que la mayoría, yo y todos los encuestadores y toda la demoscopia lo dicen, ¿no? Todos coinciden que en la mayoría de los casos de Vox vienen de votantes del Partido Popular, y yo creo que también lo decían, ¿no? Pues también un porcentaje altísimo. Vale, pues habrá que seguir ahí trabajando y peleando para que no se nos vaya nadie y recuperar mucha gente, como dice Pablo Casado, de los que se nos han ido últimamente a Vox y a Ciudadanos, ¿no? Es decir, ¿qué puedo pensar? Están en su derecho. Siguen siendo amigos míos los que yo conozco que se han ido a otros partidos. Y si a mí un hijo me dice mañana, papá, voy a votar a otro partido, yo no le voy a convencer para que no lo vote. Eso era antes sí. Mi padre me decía a mí, hijo, nosotros somos conservadores, me decía. Yo tenía 18 años y bueno, pues digo, vale, pues si tú lo dices, ¿no? Las cosas han ido cambiando y los hijos son los hijos para eso y para todo. Y si un hijo, y a un hijo mío, yo no le diría lo que tiene que hacer políticamente, a quién votar, sí le dije a mis hijos que no se metieran en política, eso sí. Y lo han respetado, ¿no? Y lo han respetado, eso sí. No son funcionarios ninguno y se dedican a lo suyo y bueno, se defienden, creo que bien. Pero pasa lo mismo que con la gente que ahora, amigos, caso de Dani que decías tú o Ángel, se han ido a otros partidos. Me hubiera extrañado, en todo caso, si se hubieran ido a Podemos, pero si van a un partido, es verdad, más a la derecha del Partido Popular. No los veo a ninguno de los vale, dos. Pero claro, eso sería lo extraño, claro, que se vayan a un partido más de derecha. Vale, en el Partido Popular convivía gente más de derecha y convive gente de centro y derecha, como se sabe y como conocemos. Bueno, pues que la gente siga
y vote a lo que entienda conveniente y que este país es libre para que se pueda uno cambiar. Si uno se puede divorciar de la madre de sus hijos, ¿cómo no se puede divorciar de un partido? Pedro Alcedo, muchas gracias por estar aquí en Televisión Extremeña, esa actualidad, por todas esas preguntas. He de decir que agradezco que se haya abierto sinceramente, con respuestas sinceras en esta entrevista. Gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención. Necesitamos una nueva picota, como siempre, aquí en Televisión Extremeña. Buenas noches.